Voy a conversar con el doctor José Verona, abogado, experto en temas de empresa, tributario y otros asuntos más. Y por supuesto que tiene una visión, me parece interesante compartirla. ¿Qué está pasando con Odebrecht? ¿Qué está pasando con las obras? ¿Qué está pasando con los consorcios que ha conformado y con las obras que está ejecutando, que son varias y que significan varios miles de millones de dólares en el Perú? ¿Cuál es la actual situación? ¿El gobierno actuó bien? ¿La acción de gobierno, la acción de Estado fue la mejor? Y por supuesto si habían otras mejores alternativas. ¿Cómo está, doctor Verona? Qué gusto saludarle. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El gusto es mío y a tu disposición. ¿Cuál es la situación de obras ejecutándose cuando salió este mega escándalo de la corrupción de Lavajato y que por supuesto trajo, entre otras cosas, complicaciones con estas obras? ¿Cuáles son las que están pendientes? En realidad, paso exitoso no hubo ninguno. Ya. Prácticamente esto es un fracaso, ¿correcto? Y nos han sorprendido a todos los peruanos. Primero porque, ¿cuánto tiempo ha pasado de la operación de Lavallato? En Brasil, 5 años. La investigación fue del 2009 al 2014. En el 2014 estalla y ya se sabía que había indicios de corrupción. Lo sentencian al señor Marcelo Odebrecht y Marcelo Odebrecht, con el afán de bajar su condena, comienza a hacer lo que se le conoce delación. Para peruanizarlo, hacer una confesión sincera, ¿no? Comienza él a declarar, a delatar, a poder dar información de a quienes corrompió. Y lo primero que dijo fue: en el Perú he corrompido por 29 millones de dólares. Eso fue lo primero que salió. De hecho, Perú, después de Brasil, es la zona el país donde más obras se ejecutó, ¿no? Efectivamente, y ahí va mi tema, porque justamente en el momento que él dijo, oye, hemos tenido una corrupción de 29 millones, al día siguiente debieron intervenirse todas las obras, sin decreto de urgencia 003. ¿Por qué? Porque los contratos previenen una cláusula de intervención. Ok, ahora voy a esto. Intervenirse. ¿Qué significa? Bueno, en términos comunes sabemos lo que es intervenir. En términos legales, en términos de vinculación Estado con empresa, en términos de la Constitución, en términos de la legislación, Estado y empresa privada, ¿qué significa intervenir? Tú eres de la selva. En la selva ha habido varias obras que no fueron culminadas, que no se cumplieron en los plazos. Sí. El gobierno regional de Pucallpa, el gobierno regional de Ucayali, el gobierno regional de Ancash, cuando ve que no cumplen en el plazo, interviene la obra. ¿Qué es intervenir? Legalmente hablando, ¿qué es intervenir? Que la unidad ejecutora, la entidad que dio el contrato, se hace cargo de la obra de ahora en adelante. Ya. ¿Correcto? Eso es intervenir. Es decir, una acción del Estado para decirle al privado: hermanito, por estas razones que no cumpliste, a partir de ahora esto es mío. Así es. Vuelvo a tener yo la administración. Porque en primera instancia el Estado es el que debe ejecutar la obra. Sí, claro. Pero para activar la economía y porque entiende que el empresario tiene más experiencia que él, saca la licitación y saca la obra para que él eficientemente la haga. Pero cuando no la hace eficientemente, la entidad que lo contrata tiene el mecanismo de la intervención para poder intervenir la obra y continuar exitosamente hasta culminar la obra y entregársela a la población. ¿Funciona igual para las asociaciones públicas privadas que para la inversión pública esta cuestión de intervención? Depende del contrato. O sea, el contrato es el que va a mandar. ¿Los contratos de las obras de Odebrecht permitían esa intervención, sí, claro, los contratos de las obras de Odebrecht permitían. No solo permitían eso, sino habían 3 clases de garantía. Una garantía que normalmente es 10% de fiel cumplimiento, una garantía del 20% que es para adelantos y una tercera garantía que a veces se utiliza, a veces no, que es la garantía del 40% para adelanto de materiales. ¿Qué razones establece la ley para que el Estado, en el marco del derecho, pueda intervenir? Y no me venga Odebrecht a decirme: espérate, PPK, espérate un ratito, PPK, espérate un ratito, señor ministro de Transporte y Comunicación, yo te llevo al CIADI. O sea, ¿cómo hacemos eso legal? ¿Puedo intervenir? Ha habido, dice usted, un escándalo, ciertamente un escándalo no solo nacional, sino internacional en el Brasil, que tuvo efectos hasta en África, donde también tenía obras, Odebrecht, pasó por Suiza, pasó por Panamá y pasó por Estados Unidos. Evidentemente es un escándalo internacional. ¿Qué razones hubiese invocado el Estado para hacer intervención de obras sin que eso le perjudique legalmente hablando? Qué buena pregunta, porque ahí hay que aclarar, las razones que el Estado tuvo para intervenir no están en una ley. No están en una ley. Están en el contrato.
Ok. O sea, ni siquiera hay que aplicar una ley, un decreto legislativo, un decreto... No. Pero, el mismo a mí me da, más está- miedo eso, porque esos contratos se han hecho prácticamente vendiéndole al Perú. ¿Permitían los contratos esa intervención? Normalmente lo que estamos acostumbrados a, y no hemos visto, y los peruanos no hemos visto los contratos de nuevas rutas de Lima, no hemos visto los contratos del gasoducto, no hemos visto el contrato, por ejemplo, de refinería Talara, que es otra cosa, pero que igual está en el marco de contratos que hace el Estado. O sea, no sabemos. En esos contratos, ¿realmente se defiende el interés del país si hay posibilidad de hacer intervención? Yo me temo que en esos contratos las obras están sobrevaloradas. Ya, ok. Y eso ya se conoce. Y eso es grave. Desde que la misma empresa dice, oye, he tenido este dinero para sobornar, que los 29 millones ya nos pasamos, Hace o sea, ya rato. mucha más, Hace de rato. 29 millones. La Contraloría habló de más de 300. Ese dinero sale de sobrevaloraciones. Recordemos que del año 95 al año 2014, Odebrecht ha tenido 2.534 millones de dólares en ejecución de obra. Entonces, seamos claros, ¿no? Estos contratos, si bien es cierto, están sobrevalorados, pero en su marco tienen las cláusulas de la intervención. Uno. O sea, se invoca el contrato. A ver, ¿cuáles son? ¿Qué Hablemos. dice? Uno, Correcto, ¿vale? Uno es el tema de la intervención vía contrato. Ya. Dos, SUNAT es una fiscalización. Y producto de esa fiscalización pudo hacer el embargo en forma de administración. Escuchas la U, el Alianza, el Boys, tienen embargo en forma de administración. Sí, sí, sí. Si ya les habían determinado una deuda a Odebrecht, ¿por qué le embargan 250 millones de soles? Debieron embargarlo en forma de administración. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? A ver, para hacer la diferenciación. Un embargo en forma de administración. Claro, Que es absolutamente posible en la norma actual sin que yo dé ni medio decreto legislativo. ¿Ok? Incuestionable. Ok. Nadie lo va a cuestionar ni Ya. aquí ni en el CIAD. Ok, ok. ¿Correcto? ¿Cuál es la diferencia entre embargar dinero y embargar en forma de administración? Ya. Si yo embargo en forma de administración y pongo una empresa que haga la ejecución de la obra, puede ser quizás un fideicomiso que Ya. lo determina la SUNAT. Dice, oye, tú vas a ser el que va a ejecutar de ahora en adelante esta obra, que la va a sacar adelante. No rompo la cadena de pagos. Ya. Sigo pagándole a proveedores, sigo pagándole a trabajadores, sigo ejecutando la obra. Y de la ganancia me cobro los tributos que evadieron. De la ganancia me cobro la indemnización para el Estado. Eso tiene que hacerlo SUNAT. El Estado debió, el Consejo de Ministros, que ahora sabemos que quizás hoy el cambio de premier, de presidente del Consejo de Ministros. Más fácil es que se vaya PPK que se vaya a Zavala. Es lo que creo que no se va a Zavala, pero ya. En fin. Pero Eso debió hacerse en el seno del Consejo de Ministros Ya. y determinarse cuál es la estrategia a seguir. Vamos a ir por una intervención judicial, que se la pedimos al juez y que el juez la determina, no necesito 003. Vamos por una intervención de un embargo en forma de administración de SUNAT, Ya. nuevamente, no necesito ni a juez ni fiscal. O vamos por una intervención a través de los contratos. Mira, hay 3 modelos. Y todas son legales. Todas y son- ninguna me llevaría al CIADI. No solo y en son- todas garantizaría la soberanía de este país en el marco de su legislación y no estaría agachado ni arrodillado a ninguna empresa privada. Y no son leyes con nombre propio. Sí, claro. Son leyes que se aplican al chiquito y al grandazo. Y que A además todos por tenemos igual. experiencia de que ha ocurrido, ¿verdad? Que se ha aplicado O anteriormente. sea, no se puede decir, no, solo lo están haciendo como, no señor, sí se aplicó. Exacto, exacto. Ya. Ahora, sobre el tema que tú nos planteas, no, que Odebrecht nos va a llevar al CIADI. Mira, que nos lleve. Odebrecht a nivel internacional es una paria. No está bien visto. No va a ganar ningún arbitraje. Porque todos aquellos que sepan a nivel internacional saben que la corrupción vino desde Argentina y no paró hasta Estados Unidos. Ya. Porque en Estados Unidos también indemnizó, pasando por todos los países de Centroamérica y todos los países de Sudamérica. Ese procedimiento, voy a pausa, Quique, ese procedimiento de intervención vía administración de empresa, detállenos un poco más cuál debió ser el procedimiento. O El procedimiento es una. Correcto, el que no necesita de jueces, no. El que no necesita de jueces y fiscales, sino el que hace a través del Ministerio de Economía y Finanzas y a través de SUNAT. SUNAT tiene 2 mecanismos para poderlo hacer, todos a través de cobranza coactiva. Puede ser una medida cautelar, Ya. cuando ya determinó deuda, o puede ser una medida cautelar previa, que es todavía no determino deuda, pero sé que me vas a deber, Ya. y como sé que no me vas a pagar, ejecuto una medida Con todos los cautelar. indicios que hay, indicios sobraban. Ambos mecanismos me van a dar pie a una medida cautelar. Ya. De la que estamos hablando es una medida cautelar en forma de administración. Correcto. Yo voy a administrar el local. Perfecto. Yo voy a administrar el negocio. Llego a tu pollería y yo la administro. Y producto de la Y ganancia me cobro los impuestos. han pasado cientos de casos de estos. Ok, entras. Y el público, para que lo tenga claro, ¿de qué está hablando el doctor Verona? ¿Qué está hablando José Verona? Es lo que está pasando con la U, el Alianza Ajá. y el Boys. El Boys, así Correcto. Entonces, ¿qué tenemos aquí nosotros? Nosotros tenemos... ¿Qué hace la SUNAT cuando llega a esa conclusión?
¿Cómo convoca a la empresa? ¿Cuál es el procedimiento para que no se pare la cadena de pagos, para que sigan funcionando la ejecución de las obras? ¿Qué tendría que hacer SUNAT? Designa un nuevo administrador. Ya. ¿Cómo convoca a ese administrador? ¿De dónde sale ese administrador? Tiene sus procedimientos de contrataciones, licitaciones, incluso puede hacerlo vía exoneración y determinar a la persona. Correcto. Pero ese procedimiento interno no está vedado, está libre, tiene la puerta abierta. Designa un administrador. ¿Y esta persona? ¿Y ese administrador qué hace? Normalmente es una empresa, más que una persona. Correcto, una empresa. Una empresa que hace labor de administración. Y esta empresa reemplaza a la administración de Odebrecht. Ya. Reemplaza. Al día siguiente continúa con los pagos, continúa con los procesos, continúa con las compras, continúa con las contrataciones. No se paraliza absolutamente nada. Continúa el déficit todo. tenía que haber seguido, por ejemplo. Porque SUNAT le ha embargado a Odebrecht 250 millones. La gente quizás aplauda, yo no. Porque está aplaudiendo plata del Estado que le dieron a Odebrecht para trabajar. Entonces el Estado no está haciendo se nada. le embarga al Estado. Entonces, conclusión de eso, ¿qué tienes? Odebrecht, ¿qué va a decir? Se puede ir a un tribunal internacional y decir, tú me embargaste el dinero, ¿con qué dinero iba a ejecutar? ¿Con qué dinero iba a terminar la obra? Cuidado que no hemos tenido desde el gobierno para defender intereses del Estado y del país en nuestra vinculación con la empresa Odebrecht, demostrada pero fehacientemente en Brasil y en otra parte del mundo que ha cometido corrupción y además confesa empresa corrupta. Estoy con el doctor José Verona hablando sobre estas alternativas. Bueno, la otra alternativa que quedó pendiente, la alternativa de la intervención judicial. ¿Qué significa esta alternativa y qué nos hubiese dado esta intervención, doctor Verona? Yo no hubiera usado la intervención judicial porque teníamos el argumento para poder hacer la intervención vía contrato, que es la paralización de la obra. Entonces tenía ese causal. Pero si aún no se hubiera querido usar cualquier argumento para intervenir vía contrato, ni tampoco vía SUNAT, que es una estrategia que debió en el premiarato definirse cuál va a ser la estrategia para cuidar los intereses de toda la población, tienes el camino de la intervención judicial, donde le pides al juez, señor juez, teniendo en cuenta las confesiones, teniendo en cuenta estos medios, solicitamos la intervención, que se nombre un interventor judicial. Y el interventor judicial va a ser lo mismo que explicábamos en el caso de otro procedimiento, pero ordenado por un juez. ¿Cuál es la diferencia respecto a los anteriores? Mayores garantías, no lo hace una entidad del Estado, lo hace un juez. Esos son los pros. ¿Y cuáles son los contra? Que eso demanda más tiempo. Lo otro es más ejecutivo, lo otro es más rápido, lo otro, por supuesto, es mucho mejor en términos ejecutivos, ¿no? Lo que hace SUNAT, lo que hace el gobierno vía, en este caso, vía los contratos. El tiempo ha pasado y no ha demostrado ser así. O sea, la alternativa de embargo de cuenta y embargo de dinero efectivo no ha sido la mejor opción que ha tenido el gobierno. No, porque cuando yo embargo al final no consiguió nada, porque las obras están paralizadas y tampoco se ha garantizado el asunto del interés del Estado. Lo que tú estás diciendo, cuando yo embargo el dinero, estoy embargando el dinero del Estado producto de los adelantos, producto del dinero que le da. Cuando tú me encargas construir la casa, ¿yo la construyo toda? No, tú me das para los materiales. ¿Qué le da el Estado a la empresa, por ejemplo? 10% de fiel cumplimiento. 10% de fiel cumplimiento. ¿Qué más? 20% de adelanto. 20% de adelanto. O sea, no he puesto ni un ladrillo y me dan 20% de adelanto. Eso es la forma de trabajar. Correcto. La forma de sacar 30%. ¿Qué más? Las licitaciones. No hay otra forma. Pero hay una tercera garantía que a veces se aplica. Es el 40% de adelanto para materiales. 70% entonces. Todo eso no quiere decir que en todas las obras de Odebrecht haya 70. En todas las obras hay el 30. Correcto. Y en algunas hasta el 70. Pero ¿cuál es el tema importante aquí? Todo eso está con carta fianza. Entonces, si tú me paralizas la obra, me estás dando la causal para yo vía contrato, sin SUNAT, sin juez, sin decreto de urgencia, intervenir la obra. Cuando intervengo, inmediatamente paso a ver la ejecución de las cartas fianza. Y en ese momento tengo que estudiar si resuelvo o no el contrato. Si resuelvo el contrato, voy a buscar otra empresa para que continúe, no para que inicie, para que continúe, ¿correcto? Y hay una otra herramienta que también no la podemos dejar pasar, digamos, cuarta estrategia. ¿Cuál es esa? El fideicomiso. Una vez que yo intervengo, en vez de sacar nuevamente a un proceso de trabajo, pues, oye, hagamos un fideicomiso. Y el fideicomiso es la mejor herramienta para poder sacar ¿Pero eso adelante. pasa por un acuerdo con Odebrecht o no? No, no pasa por un acuerdo, no. Pasa por una decisión que toma el gobierno. Odebrecht nos pone las cartas en bandeja cuando paraliza la obra. En ese momento pero Odebrecht después te dice, estoy paralizando porque me estás embargando, hermano. Y ahí hay un tema ya de conflicto. Y al haber un tema de conflicto, o se judicializa o lo lleva al CIADI. Antes que hayan los embargos, es ya por el escándalo, por la mediatización, por la intervención a sus funcionarios,
ya habían retrasos que permitían actuar de esta manera. Ya. Entonces, lo que vemos que es el decreto de urgencia 003, A eso fue voy. publicado en febrero. A eso voy. En ese marco que me ha dado usted, porque es un marco gigantesco, con posibilidades enormes, y en todas, a mí me sorprende porque en todas en cada una de ellas se defiende el interés nacional, se defiende el interés del país. Espérate que yo te detallo lo gigantesco. A ver, 7.000 millones, gasoducto surperuano. a ver, ok, sí, ¿Vale? 7.000. Tienes la carretera esta de la Costa Verde Callao, Sí. la Ramiro Pralé, Ujú. el Derby, Irsa, Las Olmos, dos Cirsas. Chavimochi, Ujú. ¿correcto? Sí. Rutas de Lima que se vendió a Pero que le Profi, queda 25%, claro. y que el Estado no vio ningún dinero porque fue una venta en privados, Ujú. ¿correcto? Todas estas obras que estamos hablando, paralizadas. Sí. ¿Y sabe qué pasa? Luego nos quejamos. ¿Por qué la economía está así? Porque las principales obras cayeron en manos de Odebrecht. Y si Odebrecht ha paralizado... Paraliza la indirecta- economía. Paraliza Lógico, la economía. lógico. ¿Por qué? Este dinero no llega a Odebrecht, señores. De Odebrecht pasa a los subcontratistas, de los subcontratistas a los trabajadores, a los profesionales, a los asesores, y llega hasta la señora que vende menú en la esquina. Ahora, voy al tema. Ya son las 8:29 y estoy hablando con José Verona, abogado, experto en materia tributaria, en tema legal, en tema de contratación con el Estado y en estos asuntos de empresa. ¿Para qué un 003 decreto legislativo solicitado en el marco de la delegación de facultades si teníamos todo este extraordinario bagaje para aplicarlo? O sea, ¿qué sentido tiene? Cuando sacaron el 003 lo hicieron con bombos y platillos. Sí. Con la finalidad de las cosas que estamos hablando. Dos cosas han dicho: garantizar el interés del Estado a través de la reparación civil, y segundo, que no se paralizan las obras y por supuesto la cadena de pago no se interrumpa. Así de concreto. Y, Sí. estaban dando, por supuesto, la panacea. Ninguna de ellas se cumplió. Nada, ninguna de las Ninguna dos. de ellas. Ninguna de las dos. Se rompió la cadena de pagos. Sí. Se paralizaron las obras. Se paralizaron las obras. Y se votaron dos No procuradoras. No se cumplió con los proveedores y tampoco se ha garantizado el pago de la indemnización. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han pasado más de 7 meses y no se ha vendido un camión de Odebrecht. ¿Sabes por qué? Porque para vender un camión yo necesito pedirle permiso al Ministerio de Justicia. ¿Quién compra camión usado? ¿Una empresa formal? No. O una empresita chica que recién está saliendo. Los camiones de las obras, señores, para que tengan claro, los compran las empresas pequeñas, las empresas que están saliendo adelante, ¿por qué no decirlo? Los informales que quieren formalizar. Ellos compran los camiones y las maquinarias en segundo uso. Estas maquinarias, estos camiones que tiene Odebrecht son en segundo uso. ¿Usted cree que una empresa chiquita va a ir a presentarse al Ministerio de Justicia y decir, yo quiero comprar esto? ¿Yo quiero comprar este camión? No, no lo van a hacer, porque para empezar no va a pasar los filtros del ministerio. Sí. Entonces, por eso no se ha vendido nada hasta ahora, pues. Por lo tanto, el decreto legislativo 003 no tenía sentido. No solo no tenía sentido, sino que ha sido mal planteado, mal estructurado y mal ejecutado. Tal así que Pero no ahora- se necesitaba, que ¿verdad? O sea, ahora, con todo lo que me ha dicho usted, digamos, voy a ponerle un hipotético. En su condición de ministro de Justicia, José Verona, no necesitaba ningún decreto legislativo 003. No, Hubiese aplicado todo el abanico de posibilidades que me acaba de señalar, uno más ejecutivo que otro, uno más, digamos, más drástico que otro, pero que finalmente le decía a la gente del Perú dos cosas. Tu plata está garantizada en esos adelantos que hemos dado, en esas fideicomisos, en esas garantías de fiel cumplimiento que hemos dado. Y segundo, las obras que necesitas se van a cumplir en la medida de lo posible en los plazos. Y tercero, si nos ha hecho daño, la reparación civil, que es a todos los planos, también estoy garantizándolo. tú has puesto la pelota en mi cancha y has dicho, José, ¿tú qué harías si hubiera sido el ministro de Justicia? Primero, hubiera llevado al seno del Consejo de Ministros, señores, esto lo vamos a hacer por una embargo en forma de administración de SUNATS. ¿Por qué? Es inmediato. Y ahí está tu ministro, de Economía escuchándote. Hoy día notificamos y mañana SUNAT ya tiene la administración de la obra. ¿Por qué? Deuda tributaria. Si tuvo. No tuvo. Está la medida cautelar previa. Probable deuda tributaria futura. Y al día siguiente, el Estado tuvo la administración de todas las obras. Olvo, Chavimochi, Gasoducto Surperuano, para poder hacerlo tranquilo. Poder estudiar cualquier mecanismo que fuere más eficiente. Hasta que se nombre y se designe el administrador de la empresa. No,
Sunat agarraba y mencionaba quién iba a ser el ejecutor del embargo en forma de administración. Pero tiene los meses para ver cómo va. Mientras se hace eso, ¿qué pasa con Odebrecht? Espérame porque quiero detallar. Correcto. Si yo eso lo hubiera hecho en vez del decreto supremo 003 en febrero, en el acto intervengo las cuentas, intervengo toda la parte de recursos humanos, sigo pagando al personal, sigo contratando, sigo ejecutando, sigo sacando las obras adelante. Y eso pasa en cualquier parte del mundo. En Italia, por ejemplo, llega la Sunat italiana con pistola en mano y todo el mundo levanta las manos y nadie toca ningún papel. Y tiene que seguir ejecutando las cosas como están. Entonces, Y no estamos muy lejos de Italia en corrupción, ¿eh? Esto pasa. Y entonces, ese hubiera sido el mecanismo que yo hubiera propuesto. Si es que ese no hubiera sido aceptado, señores, tenemos la intervención vía contrato. ¿Qué pasa con Odebrecht cuando está ocurriendo ese proceso de intervención? ¿Qué hace? ¿Qué pasa ahora? ¿Le saco o no? ¿Cómo garantizo de todas maneras que la empresa, porque por supuesto igual tiene inversión, igual pasa todo, ¿cómo le garantizo que no le complico para que no me jale las orejas y me lleve al CIADI? El proceso que es en todo caso el pretexto. O sea, el CIADI es el San Benito que se ha invocado, es el rezo, es el dogma que se ha invocado para decir, estamos actuando así para que no nos lleven al CIADI, como si Odebrecht pues, tuviese, digamos, el amén en un proceso judicial internacional. Bueno, llegar al CIADI nos iba a tomar de 3 a 5 años. Y en 3 a 5 años se pueden hacer muchas cosas. O sea, a mí no me preocuparía qué voy a hacer en el CIADI. Mucho timorato hay en el Ahora, gobierno. no solo lo que tú mencionas, sino el tema. No es un tema de la corrupción en el Perú, es un tema de la corrupción. Que esta empresa, la constructora más grande de Sudamérica, no hay constructora más grande de Odebrecht en Sudamérica, o no había, ¿correcto? Hizo corrupción desde Argentina hasta los Estados Unidos, pasando por Centroamérica y todo Sudamérica. ¿Cómo va a ser vista esta empresa en tribunales internacionales? Mal, por supuesto mal. ¿Cuál es la Por supuesto que presunción mal. sobre algo que mencione? ¿Presunción de veracidad? Además, con avance de investigación y conclusiones en Estados Unidos, con conclusiones establecidas en Brasil, con el dueño de la empresa preso en el Brasil, con enorme cantidad de funcionarios públicos de Brasil también presos, con lo que ha pasado, informes de Suiza, donde también se han manejado cuentas, lo de los offshore en Panamá, o sea, en fin, teníamos 50.000 argumentos. Es como que si usted tuviera miedo que le está chapando un ladrón y el ladrón le dice al policía, te voy a denunciar. Denúnciame pues, hermano, pero yo te tengo la prueba porque tú eres el choro. ¿Y aquí sabes? el que está en desventaja eres tú porque tú eres el choro. ¿Y sabes qué es lo que más preocupa? Que este tipo de actitudes alimenta el mensaje que tiene la población sobre Sunat. Al chiquito sí le cobras, al grandazo no. Tienes la herramienta, tuviste la herramienta para poder hacer un embargo en forma de administración, pero te fuiste por el camino fácil, quisiste embargar dinero. Fácil y poco efectivo. Y al embargar dinero, ¿qué hago? Le dejas sin liquidez. O por lo menos le das un extraordinario pretexto para decir, ¿cómo voy a ejecutar pues, si me estás embargando? Me dejaste misio. ¿Cómo hacemos para que ahora nos reencaminemos, busquemos el mejor camino que garantice el interés del Estado, la ejecución de las obras y el reinicio de todo esto que está paralizado ahora mismo? Sí, efectivamente, a la fecha hay que tomar cartas en el asunto. No sabemos cómo está ahora la empresa por dentro. Ya. No sabemos cómo están las obras actualmente, en qué estado se encuentran, ¿correcto? Lo que cabe acá en estos momentos es la implementación de un fideicomiso. Fideicomiso. Que el fideicomiso, a la luz del 003 o de las modificaciones que están planteando, porque te cuento que en el Congreso hay una ley, o un proyecto de ley aprobado que quiere modificar el 003. Ya. ¿Correcto? Entonces, debe haber un fideicomiso que se encargue de ver el estado actual de las obras a hoy. Hay muchas obras que producto de la paralización se han visto deterioradas. Mucha maquinaria que al no haberse usado estos días incluso se ha malogrado o se ha deteriorado. ¿Correcto? ¿De dónde sacamos? Entonces, ¿De dónde sacamos para el fideicomiso? Tiene que haber una empresa que se encargue del fideicomiso, que se encargue de administrar todas estas obras paralizadas. ¿Por qué? Porque estos proyectos se tienen que vender a nuevos operadores. No puede quedar paralizado. Hay obras que sí yo no sacaría adelante ni de broma, entre ellas el gasoducto surperuano, que ya lo han dicho. Que se están usando operador para diciembre. Que ya lo han dicho varios especialistas en hidrocarburos y en economía, que no hay forma que vaya porque está súper sobrevalorado. Pero hay otras obras importantes que espera la ciudadanía. No puede parar, claro. Ramiro Pralé, El Derby, Chavimochic, Olmos, y hay interés. Pero nuestra, De hecho, son inversiones atractivas. nuestra sobreburocracia hace que esto no se camine. Tiene que haber un camino ágil y rápido. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama?
fideicomiso. ¿Cómo se hace lo del fideicomiso? El fideicomiso responde a todas las necesidades que supuestamente buscaba el decreto de urgencia 003, que es seguir en la ejecución de la obra, no romper la cadena de pagos, seguir pagándole a los trabajadores y lo más importante, continuar la ejecución de la obra. Pero la 003 buscaba que todo eso lo haga Odebrecht. La 003 buscaba que a través de un mecanismo pueda salir adelante la obra, pero eso ha fracasado. Lo que hoy tenemos que utilizar es el mecanismo del fideicomiso para que otro operador, ya no Odebrecht, no le podemos dar más chance. A mí no me interesa. Pero ¿cómo terminamos con Odebrecht? ¿Cómo terminamos? ¿Qué le decimos a Odebrecht para hacer ese fideicomiso y para convocar a una nueva empresa? Paralizaste la obra. Ya. Tú paralizaste la obra. Y al paralizar la obra, yo tengo la puerta abierta para hacer mecanismos de intervención. Y a través de la intervención establezco el fideicomiso. Y a través del fideicomiso saco adelante la obra y le entrego esa obra a todos los peruanos. Y garantizo la ejecución de la obra y por supuesto el acortamiento de plazo porque esto está paralizado, ¿no? Lo más preocupante es que esta parálisis, que las personas que nos están siguiendo acá en Radio Exitosa pueden decir, sí, pues paró la obra. No, señora, producto de este parálisis nos paran la economía. No solo paran la economía, estas obras han respondido a estudios de necesidad de la población. Nadie me puede decir que las carreteras que están paradas no las necesita la población, las empresas para hacer más negocios, para llegar más rápido al trabajo, etcétera. Sin ninguna duda. Lo del derbi que es un infierno. La gente que va por Surco y la gente que quiere ir para Molina sabe perfectamente lo que está pasando. Es un infierno. Lo de Ramiro Prialé paralizado es una cosa increíble. Se necesita muchísimo lo de Ramiro Prialé para descongestionar toda esta parte de Lima. Claro. Lo que necesitan los peruanos hoy del presidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje donde se den ideas claras. ¿Cómo se va a solucionar las obras paradas de Odebrecht? ¿Cómo vamos a reactivar? Pero yo tengo la impresión que PPK no quiere meterse con Odebrecht. No sé por qué. Bueno, la gente sabe por qué, pero ahí está la duda. ¿Qué opinión tiene José Verona respecto a lo que ha ocurrido con Julia Príncipe y con Catherine Ampuero? Este asunto de la represión civil, si estuvo bien, si no estuvo bien, este lío que fue público, ¿cuál es su opinión? Nosotros elegimos un presidente, el presidente elige los ministros y el ministro goza de la confianza del presidente. Los ministros ponen a los procuradores que tengan de su confianza. Dimes y diretes que se hizo un programa en vivo donde sí me despediste, no me despediste, tonto e inútil. Fácil era decir, tal procurador ya no goce mi confianza, por eso se va. Es lo que ha dicho Marisol, claro. Yo soy el ministro, yo decido. Yo decido acá quién se queda y quién no. Pero no fue así. Primero no renunció, y entonces nos perdimos en la chismografía, en vez de quedarnos en el tema técnico. Pero mira el efecto político, porque además no solo es eso, sino la coyuntura. Es el momento, porque resulta que pierdes confianza, razonable o no, discutible o no, pierdes confianza en una coyuntura concreta. Cuando la procuradora se queja de un fiscal, 24 horas antes, que había dicho, no investiguen a PPK. Esa coyuntura, ese momento, termina siendo una trampa y termina generando el revuelo, entre otras cosas, el revuelo político. Otro detalle que es el asunto ese de que para Catherine Ampuero el asunto de pedir los $60 millones era una insignificancia. Ella quería llegar a los 2.000 millones y supuestamente eso respaldaba mucho más el interés nacional, que lo que generó otra discusión aparentemente y otro mecanismo para no ponerse de acuerdo entre... Me quedo con dos temas centrales de la pregunta. Primero es qué pasa con PPK, si debe ser investigado o no. Segundo, qué pasa con los 60 o los 2.000 millones. Empecemos. El tema de PPK, debemos darle un mensaje a la población, hoy que estamos en una lucha contra la corrupción, de que no hay intocables, de que toda persona que se haya visto involucrada puede ser investigada. Se sabe que en el gobierno de Toledo, por la interoceánica, Marcelo Odebrecht ha dicho que le dieron 20 millones a Toledo. Sí. ¿Quién fue el ministro de Economía? Pedro Pablo Kuczynski. ¿Lo quiera o no? ¿Quién fue el viceministro de Economía? Fernando Zavala. No pueden librarse de una investigación. O sea, lo que no significa niveles de responsabilidad a priori, pero investigación mínimo. Tal cual. Yo debo someterme a la investigación justamente para dejar en claro que no tuve nada que ver. Claro. Entonces, no podemos cerrarnos, vendarnos los ojos y decir no. Entonces, es un planteamiento técnico, profesional, válido. Si la persona que fue el presidente se encuentra con un mandato de detención, de prisión preventiva, producto de que hay una acusación que recibió $20 millones, quien estuvo en la parte de la ejecución de la interoceánica también tiene que participar en la investigación para poder dejarlo claro. Y es un mensaje a la población. Yo soy transparente, yo soy correcto. Revísenme lo que fuere, claro, esa es la idea. Lo otro, por un lado, vamos los 2.000 millones o los $60 millones
solicitados desde la Procuraduría. Lo que pueda estimar la Procuradora es una buena intención y no pasa de eso. Si Odebrecht ofrece 60 millones y ella quiere 2.000 y no nos ponemos de acuerdo, no hay un monto en el cual podamos acordar. Por tanto, el juez lo va a definir. Bajo la situación que tiene Odebrecht, que tiene investigación en más de 10 países por corrupción, se va a poner de acuerdo con el Estado peruano, que lo ve como un Estado chiquito, o va a esperar que el juez lo defina. En Estados Unidos pagaron una indemnización millonaria, porque saben que la justicia de Estados Unidos es implacable. Y tiene tratamientos como el FATCA, como el Lateral Pats. El pedido de la Procuradora, la desavenencia entre ambos, Procuraduría o en todo caso la representación del Estado y Odebrecht, no marcaban nada importante en el procedimiento con Odebrecht. Finalmente es un pedido, una estructura de la Procuradora que puede llegar siquiera a 100.000 millones y no necesariamente significa que Odebrecht tenga que pagar eso. No solo eso, vamos por el otro lado. ¿Quién designa a los procuradores? La ministra de Justicia. ¿Quién designa a la ministra de Justicia? Pedro Pablo Kuczynski. Si la indemnización a la población le parece, el acuerdo de indemnización a la población le parece chico, ¿a quién le van a echar la culpa? Pedro Pablo Kuczynski, al presidente. Entonces, yo como presidente, yo como ministro, no, señores, esta indemnización, el monto, lo define el juez. Okay. Porque es la manera más imparcial. Antes de ir a la pausa, porque tengo que ir a la pausa, la pausa final de esta hora. Finalmente también termina claro la conclusión de que la Procuradora no es la culpable de que la 003 no se haya aplicado convenientemente como lo ha intentado explicar o justificar la ministra de Justicia, ¿no? No, había una metodología en la 003 que era que el decreto de urgencia, nosotros podemos criticar el 003, pero dentro de los funcionarios del Estado están para ejecutar la estrategia del Estado. Si la estrategia del gobierno era el 003, la Procuradora debió alinearse y ejecutarla. Y si no estoy de acuerdo, renuncio, pongo mi cargo a disposición, porque profesionalmente no estoy de acuerdo. Okay, ahora, pero yo no puedo discrepar con la estrategia de quien me contrata. Pero yo, ministra, tampoco puedo esperar febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 6 meses para que una procuradora que no se alinee se quede 6 meses en el cargo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, porque la 003 sale en febrero. Yo tengo que tomar las acciones correctivas de inmediato. Y encima la despido y encima pierde mi confianza 24 horas después que le dice al fiscal, oiga señor, yo sí creo que tiene que investigar PPK. Ahora mismo, en este momento, SUNAT, si quisiera, todavía está a tiempo de hacer la intervención de la inmediatamente. ¿Podría? Terminar esta entrevista. No es que el plazo, podría, no es que ya le ganó el plazo. No. SUNAT en este momento podría notificarle a SUNAT porque SUNAT ha determinado una deuda más grande y solo embargado ¿Cuál es la deuda que ha determinado SUNAT? No tengo la cifra exacta, pero es mucho más de los 259. Supera largamente los 250. Por esa diferencia, SUNAT podría hacer un embargo en forma de administración hoy y entregarle a la población que la SUNAT, así como le cobra al chiquito, le cobra al grandazo. Y entregarle SUNAT al presidente de la República, ya tenemos las obras para poder continuar esa ejecución. Sí. Y además tenemos la justificación de que pasado todo este tiempo, en los mecanismos que se ha establecido, las obras están paralizadas. O sea, y lo concreto es que está paralizado y alguien tiene que defender el asunto de que las obras tienen que continuar y hasta ahora eso no se ha garantizado. Y no es el único camino. El otro camino que se puede hacer es la intervención vía la paralización de las obras por ejecución de contrato. Que también hay razones más que suficientes. Entonces, ahí cada unidad ejecutora que le ha entregado, porque son diferentes ministerios los que le han entregado las obras, las diferentes obras ahora, cada unidad ejecutora puede en línea hoy mismo plantear la intervención. Intervenir, hacer un status quo, hacer una lista de en qué se encuentra cada obra, cada maquinaria, cada avance de obra, todo. Hacer inmediatamente, contratar a los mejores ingenieros para que hagan un corte. Ahora, todo eso tiene que trabajarse desde el Ministerio de Justicia, me imagino, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y los otros ministerios, ¿no? Pero, digamos, la defensa legal del Estado, entiendo, ¿está en el Ministerio de Justicia o no? No, a ver, vamos a diferenciar. La defensa legal puede estar en el Ministerio de Justicia, pero la ejecución de las obras yo no las voy a delegar al Ministerio de Justicia. Tiene que ser el premier, el presidente del Consejo de Ministros, quien encabece la estrategia de continuar las obras y sacarlas adelante. Son dos temas en paralelo. Una cosa es buscar justicia por la corrupción que hubo en Odebrecht y hacerlo ejemplar para que nunca más haya corrupción en el Perú. Y otra cosa es continuar la ejecución de las obras. Son dos caminos que tienen que ir en paralelo. Uno no puede retrasar al otro. Los dos tienen que ejecutarse. ¿Por qué? Porque Perú necesita obra. Nuestra economía está parada y necesitamos activarla. 1, 2. Sí tenemos que dar una sanción ejemplar. Sí tenemos que dar una gran indemnización. Pero antes de despedirme, cuando tú
quieres buscar una reparación, una indemnización a una persona, y la persona tiene 100 soles, y la sentencia dice 10.000 soles. ¿De dónde sale el resto? ¿Cuánto vas a cobrar? 100 soles. Entonces lo primero que debemos hacer es terminar de ejecutar las obras, porque aquí van a haber márgenes de utilidad, ganancia, rentabilidad. Esa ganancia yo la uso para pagar las indemnizaciones que tenga el Estado. Pero si la obra no se termina, claro, no hay ganancia. perdemos todo. No se puede pagar. Evidentemente perdemos Entonces, todo. el mecanismo de la intervención y el mecanismo del fideicomiso son mecanismos que se tienen que ejecutar ahora como están. La intervención para la ejecución de las obras que no son de Odebrecht. Odebrecht solo tenía la ejecución de la obra. Y el fideicomiso para los activos de Odebrecht. Vamos a seguir usando los camiones, vamos a seguir usando la maquinaria. Sí, y cuando terminen, las vendo. Y ese dinero sirve para pagar las indemnizaciones. Una cosa final, la parte del procedimiento penal. El asunto de lo que va a significar castigar a los individuos, a quienes probablemente han cometido los actos que se establecen en el marco de la corrupción. ¿Le parece que van marchando bien? Hay un acuerdo que no conocemos, que es el acuerdo entre Odebrecht, el acuerdo de colaboración entre Odebrecht y la Fiscalía. Ya se ha filtrado, no sé si es chismografía o es real, pero se ha filtrado de que aparentemente a Barata no se le va a sancionar ni en Brasil ni en Perú. Entonces eso lo vamos a ver día a día. Me preocupa cómo está siendo conducido el proceso penal. No siente usted que está muy dependiente, no es Barata dependiente del proceso, lo que significa que Barata puede ser discriminador, puede mirar con un ojo alguna cosa que le interesa, puede soltar más de uno y más del otro. Hay una cosa que el ama de casa, el taxista, el técnico, el profesional, el profesor, el médico, el enfermero me va a entender. ¿En qué momento las personas hablan más, confiesan más? ¿Cuando tengo los bienes en mi mano o cuando no tengo sus bienes en mi mano? ¿Cuándo confiesan más las personas? Cuando yo tengo sus bienes en mis manos. Entonces lo que yo tengo que plantear en estos momentos es la intervención vía embargo o vía ejecución de contrato, tener los bienes en mi mano, tener los bienes en mi poder y la información en mi poder. En ese momento, Barata y los demás de su organización van a delatar más Pero cosas. aquí actuamos al revés, pues, porque el que puso la condición fue Barata. Si yo voy a declarar, ok, yo voy a ser colaborador, pero a mí no me toquen. Yo diría a nivel de gobierno, basta ya de críticas, basta ya de hacer hora, entremos a la acción, entremos a la ejecución. La sociedad espera resultados, la sociedad, los peruanos esperan verse beneficiados y en este 28 de julio debemos darle buenas noticias a todos los peruanos. Vamos a ver. En cuanto a esta intervención. Vamos a ver. Bueno, tengo usted un feliz 28, doctor Verona. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y la verdad, y desearles unas felices fiestas patrias a todos los peruanos. José Verona, abogado, experto en esta materia. Bueno, no solo tributaria, sino también de empresa, dándonos unas luces extraordinariamente claras sobre lo que se pudo hacer en el tema Odebrecht. No se hizo, pero todavía el reloj marca que tenemos tiempo para tomar las mejores acciones en defensa del Estado, en defensa de la ejecución de la obra de quienes benefician esa enorme cantidad de obras en todo el Perú.